Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. La verdad es un gusto estar aquí para sumergirnos en un material que, a primera vista, podría parecer de lo más cotidiano, pero que en realidad esconde el mapa completo para una vida funcional. Totalmente. Y estoy encantada de estar aquí para desmenuzar esto. Hoy tenemos sobre la mesa una fuente muy particular. Es una presentación de educación física, de octavo grado, así como suena. Ujú. El título es El Triángulo del Bienestar: alimentación, ejercicio y descanso. Y nuestro objetivo hoy es desglosar cómo estos tres elementos fundamentales actúan como la principal línea de defensa contra las enfermedades no transmisibles. Exacto. Y aunque este material fue diseñado para explicarle biología básica a un grupo de adolescentes, revisar esta información resulta ser un atajo vital impresionante. O sea, es casi cómico cómo en medio de la rutina adulta, los compromisos, el estrés, se olvidan por completo las reglas de supervivencia más básicas que nos enseñan antes de cumplir los 15 años. Es una ironía tremenda, la verdad. Volver a lo básico casi siempre revela las verdades más profundas sobre nuestra biología y sobre nuestra salud a largo plazo. No se trata simplemente de recordar datos para aprobar una materia escolar. Claro. Estamos hablando de los cimientos absolutos para cualquier persona que busque optimizar su vida diaria. Lo que este abordaje hace de manera tan brillante es destilar toda la complejidad de la anatomía humana en un modelo de 3 pilares, que están perfectamente interconectados. Sí. Las decisiones diarias que se toman en estas 3 áreas no son simples sugerencias de estilo de vida para verse mejor. Funcionan como intervenciones médicas preventivas de primer nivel. Bueno, para entender por qué este triángulo del bienestar es una armadura tan crucial, primero hay que ponerle rostro al enemigo, ¿no? Al enemigo que intenta combatir. Y aquí el material introduce un concepto que suena muy técnico, pero que es una amenaza constante. Las ENT. Así es, las enfermedades no transmisibles. Estamos hablando de gigantes como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial. A diferencia de, digamos, un virus estacional o una infección, estas condiciones no se contagian al estornudar. No, para nada. Son condiciones de larga duración que se van desarrollando silenciosamente. Entonces, si no son un contagio, la gran pregunta es, ¿qué es lo que realmente detona estas enfermedades? Ahí es donde el concepto da un giro fascinante. Estas enfermedades no transmisibles son el resultado de una combinación muy compleja de factores genéticos, fisiológicos y ambientales. Sin embargo, hay un diferenciador crítico aquí. A ver. Son condiciones principalmente conductuales. Y hay que detenerse a analizar el peso enorme de esa palabra. Conductuales. Exactamente. Que sean conductuales significa que el detonante principal es la conducta humana. Claro. Por supuesto que puede existir una predisposición genética en el historial familiar o factores en el entorno, pero la llave que enciende el motor de la enfermedad es la forma en que decidimos operar nuestra propia maquinaria todos los días. Entonces, si gran parte del desarrollo de estas condiciones es conductual, eso cambia por completo la forma en que se percibe el riesgo médico. Ya no se trata solo de tener mala suerte en la lotería genética, sino de algo sobre lo que se tiene agencia. Uno puede actuar. Es una perspectiva que empodera profundamente. Transforma a estas enfermedades, que a menudo se ven como sentencias inevitables de la edad, en riesgos que son completamente manejables. Significa que a través de acciones diarias, rutinarias, se puede modificar y reducir drásticamente la probabilidad de padecerlas. Es pasar de ser un espectador pasivo a ser el ingeniero principal de la propia salud. Y si la conducta es la clave, entonces el primer frente de batalla tiene que ser lo que ingresa al cuerpo. Lo que nos lleva de lleno al primer pilar de este famoso triángulo, que es la alimentación. ¿Así es? La función principal que plantea el texto es súper directa. Se trata de proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento y la energía indispensable para las actividades de todos los días. Y a veces, en la cultura moderna, se piensa en la comida únicamente en términos de placer o de estatus. O de restricciones. Exacto, o en términos de dietas de moda. Pero en su forma más pura, la alimentación es literalmente el combustible de la maquinaria humana. Y al entender la comida puramente como combustible, el riesgo de no administrarla con precisión se vuelve muy evidente. Una alimentación inadecuada se clasifica aquí como un factor de riesgo modificable.
Otra vez la noción de control. Tal cual. Este factor de riesgo conduce de manera directa a dos extremos que son igualmente peligrosos para la biología, que son la malnutrición o el sobrepeso. Hay un malentendido común de que la malnutrición solo ocurre cuando no hay suficiente comida. Sí, la imagen clásica. Pero en realidad tiene que ver con la calidad de esa energía. Se puede consumir una cantidad enorme de calorías vacías y estar severamente malnutrido a nivel celular. Cuando la alimentación falla en su propósito fundamental de nutrir los tejidos, se abre la primera gran grieta por donde pueden infiltrarse estas enfermedades silenciosas. Es como intentar hacer funcionar un automóvil de alto rendimiento poniéndole un combustible de bajísima calidad. Eventualmente el motor va a fallar. Sí, va a empezar a toser y a fallar. Y siguiendo con esa analogía del automóvil, tener el tanque lleno no sirve de absolutamente nada si el vehículo se queda estacionado en el garaje durante semanas enteras. Claro. Lo que nos lleva naturalmente al segundo pilar, el ejercicio físico. Los beneficios que se detallan en la fuente son inmediatos y muy tangibles. Se habla de una mejora estructural de la condición física en 3 áreas fundamentales, que son fuerza, resistencia y flexibilidad. Además de ser el mecanismo principal para regular el peso corporal. O sea, imaginemos que el cuerpo humano es una máquina que necesita fricción, movimiento continuo y uso constante simplemente para no oxidarse. Y la analogía de la máquina que se oxida es muy precisa desde el punto de vista biológico. La actividad física sistemática es la herramienta evolutiva diseñada para combatir el sedentarismo. Y el sedentarismo hoy en día está en todas partes. Está catalogado actualmente como uno de los mayores riesgos para la salud pública a nivel global. El problema con el sedentarismo no es solo la ausencia de movimiento, es que representa un estado completamente antinatural para nuestra biología. Sí, evolutivamente no estamos hechos para eso. Exactamente. El cuerpo humano está diseñado para moverse, cazar, recolectar, construir. Cuando pasamos 8, 10 o 12 horas sentados frente a una pantalla, el cuerpo interpreta esa inactividad profunda como una señal de que los músculos y los sistemas cardiovasculares ya no son necesarios. ¡Wow! Y comienza a desmantelarlos lentamente. ¿Y cómo se ve realmente ese decaimiento en la práctica? Porque a veces parece inofensivo pasar un martes entero sentado trabajando y como que se subestima el daño estructural que se está acumulando ahí silenciosamente. Pues se ve en la pérdida progresiva de masa muscular, en la rigidez de las articulaciones y en un metabolismo que se vuelve cada vez más lento y menos eficiente para procesar la energía. Claro. Al implementar una rutina de ejercicio sistemático, básicamente se le está enviando un mensaje bioquímico al cuerpo de que esos sistemas siguen siendo críticos para la supervivencia. Se está administrando el antídoto más eficaz contra ese decaimiento. Protegiendo los engranajes. Pero claro, si la máquina está en constante movimiento y usando todo ese combustible, en algún momento tiene que ir al taller mecánico para que la revisen. Definitivamente. Y aquí llegamos al tercer pilar que, confieso, suele ser el más ignorado o incluso mal visto en el mundo moderno: el descanso. Y el texto nos da 2 ángulos muy reveladores aquí. A ver. Primero, el impacto emocional y cognitivo. Un descanso insuficiente no solo arruina el estado de ánimo al día siguiente, sino que destruye la capacidad de concentración, el enfoque analítico y la capacidad de absorber información nueva. Totalmente de acuerdo. Es increíble pensar que algo tan pasivo como estar acostado con los ojos cerrados dicta por completo la calidad y la agudeza de nuestras horas activas. Es que clasificar el sueño como algo pasivo es quizá el mayor malentendido de la biología moderna. El rol biológico del sueño es un proceso de una complejidad fascinante. Sí. Culturalmente se piensa en el sueño como un interruptor de apagado, como si simplemente desconectáramos el cerebro para ahorrar batería. Sin embargo, durante el sueño profundo, el cuerpo está increíblemente ocupado. Es el turno del equipo de mantenimiento crítico. Pero, ¿activo en qué sentido? Porque, desde afuera, alguien durmiendo parece estar totalmente desconectado del mundo, con los signos vitales ahí al mínimo. Es que la inactividad física es solo una fachada. A nivel celular y neurológico es el momento de mayor trabajo de restauración de todo el ciclo de 24 horas. Ya veo. Mientras dormimos, el sistema inmunológico despliega sus defensas. El cuerpo repara los microdesgarros musculares generados por el ejercicio y el sistema linfático del cerebro literalmente limpia las toxinas acumuladas durante el día.
¿Es una limpieza general? Y no solo eso, es el momento en que se consolida la memoria. El cerebro decide qué información del día vale la pena guardar a largo plazo y qué debe desecharse. Fascinante. Y fundamentalmente se regula el sistema endocrino, es decir, las hormonas que controlan el estrés y el apetito. Sin ese tiempo de reparación profunda e innegociable, los otros dos pilares de alimentación y ejercicio simplemente colapsan. Porque la estructura no tiene cómo sostenerlos. Es como si durante el día nos dedicáramos a desgastar y romper la máquina y durante la noche entrara un ejército de mecánicos microscópicos a reconstruirla. Exactamente esa es la imagen. Ahora, viendo estos tres pilares definidos y trabajando en conjunto, podemos adentrarnos un poco en la mecánica de la prevención. ¿Cómo nos defienden exactamente de esas amenazas crónicas de las que hablamos al principio? Tomemos la obesidad y la diabetes tipo 2 como primer ejemplo. Perfecto. La fuente menciona mucho el concepto del equilibrio calórico. Esencialmente, es una balanza entre la energía que entra por la boca y la energía que se gasta con el movimiento. Mantener esta balanza nivelada evita que el cuerpo empiece a almacenar el exceso en forma de grasa. Y eso a su vez reduce los riesgos metabólicos. Y ese término, riesgos metabólicos, es la puerta de entrada a uno de los mecanismos preventivos más elegantes del cuerpo humano, el control glucémico. A ver, explícanos un poco más de eso. No se trata únicamente de que salir a correr queme una cantidad determinada de calorías. La actividad física optimiza radicalmente la forma en que el cuerpo utiliza la insulina. Ok. Pensemos en la insulina como la llave que abre la cerradura de las células para permitir que la glucosa, que es la energía de la comida, entre y sea utilizada. Entonces, cuando alguien desarrolla resistencia a la insulina, que entiendo es el paso previo a la diabetes, ¿qué está pasando con esa llave y esa cerradura? Lo que ocurre es que las cerraduras de las células se vuelven defectuosas, como si estuvieran oxidadas. La insulina intenta abrir la puerta, pero la célula no responde. Entonces el cuerpo produce más y más insulina intentando forzar la entrada, y la glucosa se acumula peligrosamente en la sangre. Entiendo. ¿Y dónde entra el ejercicio ahí? Lo que hace el ejercicio físico es limpiar y engrasar esas cerraduras. El movimiento intenso hace que los músculos necesiten energía con tanta urgencia que sus células se vuelven extremadamente sensibles a la insulina de nuevo. ¡Wow! Al mejorar esta sensibilidad a través del ejercicio, se logra un control glucémico perfecto. Es un efecto dominó preventivo. Claro, el movimiento mejora la sensibilidad, la llave de la insulina funciona sin esfuerzo y la diabetes pierde la oportunidad de desarrollarse. Es increíble cómo entender la biología a ese nivel celular cambia la motivación. Ya no se trata de sudar por una cuestión estética. Para nada. Se está literalmente reprogramando el metabolismo desde adentro. Y supongo que ese movimiento continuo también tiene un impacto directo y mecánico en el motor principal de toda esta operación, que es el corazón. Totalmente. Al hablar de salud cardiovascular y de prevenir la hipertensión, hay que recordar algo básico. El corazón es un músculo, y como cualquier otro músculo, el ejercicio regular actúa como un entrenamiento de fuerza para él, haciéndolo más robusto y mucho más eficiente para bombear sangre. Y esta es una analogía de plomería interna que ayuda mucho a visualizarlo. Pensemos en las arterias y venas del cuerpo humano como un sistema de tuberías súper extenso. Ok, las tuberías. Si el corazón, que es la bomba central, es débil, tiene que latir muchas más veces y con mucho más esfuerzo para lograr que la sangre llegue a las extremidades. Pero si el corazón se fortalece a través del ejercicio cardiovascular regular, en cada latido expulsa un volumen mucho mayor de sangre sin tanto esfuerzo. ¿Y cómo se traduce ese corazón más fuerte en la prevención de la hipertensión? Porque la hipertensión es básicamente la presión alta en esas tuberías, ¿no? Exacto. El efecto secundario de tener una bomba tan eficiente es que la presión constante que tienen que soportar las paredes de las arterias disminuye significativamente. Claro. Las tuberías están más relajadas. Lograr este tipo de adaptación fisiológica desde una etapa temprana en la vida y mantenerla mediante la rutina es la forma más efectiva de evitar que las arterias se vuelvan rígidas. Y desarrollen hipertensión con los años. Es una inversión de mantenimiento preventivo en la infraestructura más crítica que tenemos. Entonces, con toda esta teoría sobre la mesa, entendiendo los riesgos y cómo la biología nos defiende, ¿qué hacemos con todo esto un lunes por la mañana?
Esa es la pregunta del millón. El material no se queda en la teoría, sino que propone llevar esto a la práctica diaria a través de un plan de vida. Y el concepto central aquí es la autogestión. Ujú. Se plantea que el primer paso absoluto, antes de intentar correr una maratón o cambiar radicalmente la dieta, es hacer una auditoría honesta de la rutina semanal actual. Es aislar los hábitos y mirarlos con lupa. Es un paso crítico porque no se puede cambiar lo que no se mide. Tal cual. Sin esa auditoría inicial, sin sentarse a observar fríamente en qué momento del día se está sacrificando horas de sueño por estar frente a una pantalla, es imposible trazar una ruta de mejora que sea realista. Claro, hay que saber dónde uno está parado. Exacto. La propuesta de acción que surge de este análisis es sumamente metódica. Una vez que se tiene la fotografía de los malos hábitos, se debe crear un plan personal progresivo que consta de 3 pasos muy específicos. Es como hacer un inventario de daños. Y lo interesante de esos 3 pasos es el orden en el que se proponen. ¿Por dónde recomiendan empezar esta reestructuración de la vida diaria? El orden es muy revelador. El paso número 1 es establecer metas de sueño claras y respetarlas. El sueño primero. Así es. No empieza por el ejercicio extenuante ni por dietas restrictivas. Empieza por el descanso, sentando la base fisiológica de la recuperación. Tiene todo el sentido, considerando lo que hablábamos de los mecánicos celulares. Exactamente. El paso número 2, una vez que el cuerpo está descansado y hormonalmente regulado, es implementar una mejora gradual en la dieta, asegurando que el combustible que ingresa sea de alta calidad nutricional. Ok, descanso y luego combustible. Y recién en el paso número 3 se plantea la creación de rutinas de ejercicio que sean de intensidad progresiva. La clave de este plan es la progresión. Nada de extremos de año nuevo. Exacto. No se trata de intentar revolucionar los 3 pilares al mismo tiempo un 1 de enero de forma extrema, porque eso casi siempre lleva al fracaso. Se trata de construir, paso a paso, un sistema operativo de vida que sea sostenible a largo plazo. Es un enfoque súper compasivo, pero a la vez muy firme. Construir los cimientos desde el descanso, luego asegurar el mejor combustible posible y finalmente poner a la máquina a trabajar de forma progresiva. Así es. Para ir cerrando esta exploración, el mensaje final que nos deja este material resuena con una fuerza brutal. Tu salud actual define tu bienestar futuro. Y aunque esté dirigido a adolescentes originalmente, aplica a cualquier persona en cualquier etapa. Sin duda. Se hace mucho énfasis en que mantener el equilibrio de este triángulo no es un evento aislado. No es algo que se soluciona haciendo una caminata larga un domingo por la tarde. Es una decisión de microcomportamientos diarios. Pequeños ajustes. Exacto. Pequeños y constantes ajustes en la calidad del sueño, en lo que servimos en el plato y en no quedarnos quietos demasiado tiempo, generan un efecto compuesto monumental a lo largo de las décadas. Es como el interés compuesto financiero, pero aplicado a la supervivencia celular. Es una síntesis perfecta. Y para expandir un poco más esa idea del efecto compuesto, me gustaría dejar una reflexión profunda para quienes nos escuchan, que quizás rete la forma en que pensamos sobre nuestro tiempo. Adelante. Si analizamos con detenimiento todo lo que ocurre en el pilar del descanso, si entendemos que la sensibilidad a la insulina se repara, que el cerebro se limpia de toxinas, que la memoria se consolida y que los tejidos se reparan casi de manera exclusiva durante esos momentos de inmovilidad biológica profunda, Sí. ¿qué le ocurre entonces a nuestra biología y a nuestra cordura cuando la cultura moderna nos empuja constantemente a glorificar el sacrificio del sueño en nombre de una supuesta productividad? Es una gran pregunta. ¿Acaso la verdadera productividad, la que mantiene la mente aguda, las arterias flexibles y asegura nuestra capacidad de funcionar a largo plazo, nace irónicamente en las únicas horas del día en las que estamos completamente inactivos? Es una paradoja tremenda pensar que la sociedad ha diseñado una métrica de éxito que ataca directamente el diseño original de nuestros cuerpos. Vaya perspectiva. Realmente te deja pensando la próxima vez que uno considere quedarse despierto hasta las 2 de la mañana respondiendo correos, creyendo que se le está ganando tiempo al día, cuando en realidad se le está robando tiempo a la vida. Así es. Ha sido un viaje fascinante a través de conceptos que, siendo tan básicos, resultan ser la tecnología preventiva más avanzada que tenemos a nuestra disposición. Ojalá esta charla sirva de inspiración para que hoy mismo hagamos esa pequeña auditoría en nuestras rutinas y le demos el respeto que merece a nuestro propio triángulo del bienestar.
Que así sea. Gracias por sumergirse con nosotros en esta exploración a fondo. Nos encontramos en el próximo análisis.